Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta última clase correspondientes a esta semana. Bienvenidos, un gusto poder saludar a cada uno de ustedes. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está, Víctor? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lisa, ¿qué tal? Inesita, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Un gusto poderle saludar. Bienvenida al desarrollo de la presente clase y bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de inglés. Bienvenidos, un gusto poderles saludar. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje correspondiente a su tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 4, correspondiente a gramática. Vamos a continuar viendo el resto de estructuras correspondientes a who questions y vamos a iniciar con la determinación who cuando se utiliza, que se traduce al español como. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías si es necesario. Desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Dice la primera, dice artículos indefinidos o los artículos indefinidos son. ¿Cuáles serán? Aquí tienen cuatro opciones. Serán his, será yours, será its, será he, será an o serán todas las anteriores correctas. Ustedes tienen que elegir cuál es la respuesta correcta en relación a los artículos indefinidos. La siguiente actividad dice, el artículo indefinido solo existe en singular y sirve tanto para el género masculino como para el género femenino. ¿Será esto verdadero o será falso? Ustedes tienen que determinar. La siguiente pregunta dice, ¿qué expresa un artículo indefinido? ¿Será a qué acompaña la oración? ¿Será que expresa una oración en general? ¿Será que expresa un sentido en general? ¿Qué será lo que hace? Igual ustedes tienen que marcar la respuesta correcta. La siguiente pregunta dice, el artículo indefinido se usa solamente cuando uno quiere especificar un sustantivo o un grupo de sustantivos en particular. ¿Será eso verdadero o será falso o será ninguna de las opciones anteriores? Ustedes tienen que ver la respuesta correcta. En relación al artículo definido, elija la opción correcta. ¿Cuál será el artículo definido? ¿Será acaso I? ¿Será they? ¿Será you? ¿Será they? ¿Cuál de ellos será? Los pronombres I, he, she, it trabajan con el verbo to be pasado con was, con la forma was. Será esto true, que corresponde a verdadero, y false, que corresponde a falso. Ustedes tienen que saber, tienen que investigar para que puedan marcar la respuesta correcta. ¿Será true o será false? La siguiente dice, los pronombres we, you, they trabajan con el verbo to be del pasado, con were. ¿Será esto true o será falso? ¿Será verdadero o será falso? La siguiente dice, what is the auxiliary verb in the future? ¿Cuál es el auxiliar verbal del futuro? ¿Será acaso did? ¿Será acaso will? ¿Será do y does? ¿Será is, am, are? ¿Cuál de estos serán? Ustedes tienen que marcar la respuesta correcta. Ya les doy traduciendo. What is the auxiliary verb in the future? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Cuál es el auxiliar verbal del futuro? Es lo que tienen que determinar de estas cuatro posibles respuestas. Y por último tenemos complete. Tenemos una oración y tenemos que se encuentra un espacio el cual ustedes deben completar con la palabra correcta, en este caso con el pronombre correcto. Tenemos we in the park, tenemos we espacio in the park. Se completará con are, se completará con is, se completará con it o se completará con they. Ustedes tienen que investigar y completar correctamente. Estas son las preguntas que ustedes tienen correspondientes para esta semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tienen que hacer en hojas y para ello, obviamente, ustedes tienen que cumplir con la rotulación de la hoja, cumpliendo con todos los datos que se les soliciten el mismo. Una vez que hayan concluido con esto, en la parte superior de su hoja, a continuación ustedes desarrollan todo el contenido de la tarea que ustedes tienen. Es todo lo que tienen que hacer. Para que su tarea esté acorde a lo que se les pide, es necesario que ustedes lean las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 4 con el tema who, que se traduce al español con las características como correspondientes a la semana 4 del 18 de diciembre del 2023.
Esta tarea permite entregas desde el 18 de diciembre, la fecha límite de entregas es del 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2024. Estas son las actividades, son las características que ustedes tienen para el desarrollo de la presente actividad que ustedes tienen programadas para esta semana. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a continuación a iniciar con el desarrollo del contenido que ustedes tienen en el aula virtual. En pantalla ustedes ya pueden observar el contenido del material de apoyo que ustedes tienen y en base del cual obviamente tienen que construir su tarea. Es parte de aquí de la investigación que usted tiene. Iniciamos con el tema número 4, que en este caso que es who, que se traduce al español dentro de las características de cómo. ¿Cómo es who? Who se utiliza para preguntar de qué manera, o who se utiliza para preguntar justamente de qué manera se lleva a cabo una acción. También se utiliza para averiguar el estado de ánimo o la salud de las personas y animales, también como una manera de saludar a alguien. Dentro de estas características nosotros podemos ver, por ejemplo, how do you cook sushi? ¿Cómo cocinas el sushi? Le está preguntando. En este caso, how do you cook sushi? O también para preguntar, dice, para preguntar cómo se encuentra una persona. Y esta es la frase más común que nosotros hemos utilizado en saludos, en cualquier otras actividades de diálogo. Por ejemplo, tenemos how are you? How are you? Que significa ¿cómo estás? Esa es la traducción. Cualquiera de las dos. Aquí tenemos y se cumplen. Obviamente, ¿qué es lo que permite who? Preguntar de qué manera se lleva a cabo una acción. How do you cook sushi? ¿Cómo cocinas el sushi? Correcto. También se utiliza para averiguar el estado de ánimo o de salud de una persona, de un animal o también como de manera de saludar a alguien. En este caso, how are you? Que significa ¿cómo estás? Es una pregunta. Who también se puede utilizar junto con un adverbio. O se puede utilizar junto con un adverbio o también con un adjetivo. Cualquiera de las dos formas puede estar acompañado para preguntar el grado de una cualidad. Por ejemplo, dentro de esta questions word tenemos aquí a who y este who nosotros vamos a ver cómo se utiliza con cada uno de los nouns, con cada uno de los sustantivos. Vamos a ver. En este caso tenemos la primera etapa. Who se utiliza con tall para determinar tallas. Who tall. Entonces, por ejemplo, tenemos who tall is your son. ¿Cuánto mide tu hijo? Le está preguntando, obviamente, en medidas, en talla, en porte. Entonces, ahí nosotros utilizamos tall. Who tall. Aquí tenemos los dos. Tenemos la question word y también tenemos el noun en primer complemento. Who también se utiliza con big, que determina este noun, este sustantivo. Big se traduce como tamaño, en este caso grande. Por ejemplo, who big is plane? ¿Qué tamaño tiene un avión? Entonces aquí tenemos la utilización de who big. También se utiliza con who fast, que es velocidad. Fast, entonces en este sentido, en la oración quedaría who fast can you run? Who fast can you run? ¿A qué velocidad puedes correr? Le está preguntando. Entonces, todas estas nos permiten hacer preguntas. Ojo, son questions, son preguntas. Vamos a la siguiente. También se utiliza who con deep. Con deep que determina la profundidad, el hondo de algún objeto, la profundidad de una habitación, qué sé yo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos who deep is the river? ¿Qué profundidad tiene este río? Le está preguntando. Who deep is the river? O también se puede utilizar el who como question word con el noun, con el sustantivo heavy, que determina el peso, que heavy determina el nivel de pesado de un objeto, de una persona. Por ejemplo, en la oración who heavy is this box? ¿Cuánto pesa esta caja? Le está preguntando. Who heavy is this box? También se utiliza con far. Who se utiliza con far para determinar far, determina distancias. Distancias entre una ciudad a otra, por ejemplo. En este caso tenemos who far is the nearest village? ¿A qué distancia está el pueblo más cercano? Dice. Entonces le está preguntando. Y old, que determina edades, que en este caso es años. En este caso, who old is your dog?
¿cuántos años tiene tu perro? Entonces aquí le está preguntando who old, le está preguntando los años. Entonces está determinado con años. Entonces aquí nosotros podemos ver la versatilidad que tiene who para poder utilizar conjuntamente con adverbios o también con adjetivos. En este caso tenemos con nouns, tenemos con sustantivos, una serie de sustantivos, los cuales se van acoplando dentro de las oraciones para poder determinar preguntas en relación a tamaños, a medidas, a velocidades, a alturas, a profundidades, a pesos, a distancias y también a años, a fechas. Eso en cuanto a la utilización del questions word, en este caso, who. Vamos a la siguiente questions word, en este caso vamos a ver why, que se traduce al español como por qué. Why se traduce por qué. Why se utiliza para pedir información acerca de la causa o razón de ser de alguna cosa. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos why are you so happy? ¿Por qué estás tan contenta? Le está preguntando. Why are you so happy? Entonces, ahí obviamente van a recibir una respuesta. Entonces, le está una causa. En este caso, le está preguntando una causa. ¿Por qué está feliz? Esa es una causa. En cambio, acá nosotros tenemos la razón de alguna cosa. Por ejemplo, tenemos we swim. ¿Por qué no podemos nadar? Dice. Entonces aquí te está preguntando la razón. El por qué tenemos en este caso una señalética, el cual prohíbe nadar. Dice, we swim. ¿Por qué no podemos nadar? Entonces ahí se cumple la determinación con why. La respuesta a why siempre se traduce con because. Because se traduce al español ¿por qué? Entonces siempre prácticamente este why, ¿qué es lo que hace? Le permite una respuesta bastante cerrada. Perdón, una respuesta abierta. No, este why no permite una respuesta cerrada. Cuando hablamos de cerrada con un sí o con un no. Con why se da la posibilidad de que den una explicación el porqué de una cosa. Entonces siempre nosotros vamos a utilizar el because. Because se traduce al español ¿por qué? Dicho en términos de español, de nuestro idioma, yo les puedo poner un ejemplo. Digo una oración. Yo no entré rápido a clases porque no llegó rápido el taxi. No llegué rápido a casa. Entonces le estoy indicando el por qué yo no entré rápido a clases, ¿no es cierto? Entonces ya le estoy explicando cuál es la razón. Ese por qué se traduce como because, que es la parte en la cual ustedes van a dar como una explicación. Entonces, por ejemplo, you speak German. ¿Por qué sabes hablar alemán? Le está preguntando. You speak German. Y le dice, because I am from Germany. Porque soy de Alemania. Entonces, ahí le está indicando el por qué. Entonces, esa es la determinación en cuanto a estas estructuras. Entonces, ahí nosotros podemos ver, ahí nosotros podemos determinar esto en cuanto a why. Vamos al siguiente, que es was, que se traduce al español de quién. Was nos permite saber a qué persona pertenece una cosa. Entonces, en este caso, was determina la pertenencia de un objeto, la pertenencia de una cosa. Dentro de estas características, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, was is that pencil? ¿De quién es este lápiz? Ahora, pencil viene a ser la variable, porque ustedes con esta oración, ustedes pueden intercalar cualquier cosa que ustedes necesiten saber en relación a la pertenencia de un objeto. Por ejemplo, ustedes pueden decir, was is the car? Y estoy diciendo de quién es el car. Was is the computer? ¿De quién es la computadora? Was is that the book? Was is the book? Y yo le estoy preguntando de quién es ese libro. Entonces estoy preguntando la pertenencia. O también puedo decir, was are the trousers? Cuando estoy hablando en relación a la pertenencia, en este caso, de una determinada cosa o de un objeto. Que en este caso que dice was are the trousers se traduce de quién son esos pantalones. Entonces ahí está indicando, le está haciendo una pregunta bastante intensa. Si ustedes pueden preguntar sobre cualquier objeto utilizando was. Was is that? Was is that? Entonces ahí ustedes utilizan para determinar qué es lo que necesitan saber.
La siguiente which, que se traduce en este caso al español, tiene dos significados, which. Which se traduce como cuál y como qué. Y se utiliza which para preguntar acerca de un número limitado de posibilidades entre las cuales voy a escoger. Dicho de otra manera, which nos permite hacer una elección entre dos o más objetos. Por ejemplo, cuando ustedes se van a una tienda de zapatos y van en compañía, ustedes a la persona que que le está acompañando siempre les preguntan, ¿no es cierto? Entre estos dos pares de zapatos, ¿cuál sería el mejor? Por ejemplo, o entre estos dos vestidos, ¿cuál te parece el mejor o el que me queda bien? Entonces, ahí se aplica el which para preguntar acerca de un número limitado de posibilidades entre las cuales yo tengo que escoger. Por ejemplo, vamos a ver las oraciones. Por ejemplo, tenemos, which seasons is your favorite? Entonces, ¿qué es lo que le está preguntando? ¿Qué estación del año es tu favorita? Which season is your favorite? ¿Qué estación es tu favorita? Estaciones del año. Entonces, ustedes pueden escoger invierno, verano, otoño, cualquiera de ellos. O también puede decir, which of these actors do you prefer? ¿Cuál de estos actores prefieres? Aquí tenemos 3 actores. Entonces, ustedes van a escoger de ese grupo limitado. Which of these actors do you prefer? Entonces, cualquiera de esas dos opciones siempre se les va a utilizar con which cuando nosotros queremos saber sobre la preferencia, sobre la elección de dos o más objetos. Recuerda que en las frases interrogativas y exclamativas en inglés siempre se coloca el signo interrogativo o exclamativo solo al final de la frase, al contrario que en español, que se introduce al inicio y también al final de la oración. Por ejemplo, was this that pencil? Está correcto porque solo lleva el signo al final. Pero si yo pongo la misma oración, was this that pencil, con el signo al principio y al final, está mal escrito en inglés. Si yo le escribo be careful, solo con el signo de exclamación al final, está correcta la escritura. Pero si la misma frase, be careful, yo lo utilizo al principio y al fin el signo de exclamación, obviamente esto va a generar como un error ortográfico. Es lo mismo que ustedes escribieran con una palabra incorrecta o no con una letra incorrecta y así sucesivamente en relación que genera una falta ortográfica. Recuerda que las questions word son palabras que sirven para formular oraciones interrogativas. Ojo, cuya respuesta no es sí o no, sino una respuesta más bien abierta. Es una respuesta bastante contundente y se utiliza obviamente para determinar esta acción el because. El because que significa por qué. Ahí le dan más extensión a la respuesta que ustedes vayan a dar. Dentro de las questions word que nosotros hemos visto en esta última etapa, nosotros vamos a ver en general, vamos a ver la questions word, vamos a ver la traducción al español, el uso que se le debe dar y los ejemplos que ustedes tienen ahí. Dicho de otra manera, ustedes tienen las questions word, tienen la traducción, tienen el use, que es el uso, y tienen los examples, los ejemplos. Ahí tienen ustedes y los vamos a ver. Tenemos en primera instancia, tenemos who, que se traduce al español como quién. Se usa para proveer información sobre la identidad de alguien. Por ejemplo, how are you? ¿Quién eres o quién es? How are you? Entonces estoy pidiendo información sobre la identidad de una determinada persona. What, que se traduce al español como qué o cuál. Esta question word permite aportar información sobre la naturaleza o identidad de una cosa. Por ejemplo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Entonces ahí él tiene que dar una explicación cuando le preguntan what are you doing. La siguiente, what, que obviamente se utiliza más un noun, más un sustantivo, se traduce al español como qué. Y este nos sirve para obtener información concreta sobre algo. Por ejemplo, what time is it? Aquí tenemos un noun, que es time, es tiempo. Este es un sustantivo, incontable. El tiempo no se puede contar. What time is it? ¿Qué hora es?
La siguiente tiene doble función, que es what, que se utiliza con like como complemento. What solito se traduce como al español. Y nos permite este what preguntar acerca del carácter de una persona, pero también nos permite preguntar por la descripción de un lugar, un objeto. Entonces vamos a ver la primera opción, what like, que se traduce como, para preguntar acerca del carácter de una persona. Por ejemplo, tenemos en la oración, what is your aunt like? ¿Cómo es tu tía? Entonces ahí le está preguntando. Pero si yo quiero preguntar por la descripción de un lugar, un objeto, yo le puedo decir, what is your room like? ¿Cómo es tu habitación? What is your room like? Entonces siempre con el like al final. Si bien esa parte del like es importante para determinar qué es lo que ustedes van a preguntar. ¿Cómo es lo que ustedes van a preguntar? En este caso, la question word, que tenemos what is, tenemos igual la segunda what is, tenemos en la primera your out like, ¿cómo es tu tía? En cuando le está preguntando cómo es tu tía, no es la parte física, sino más bien la parte abstracta, el carácter, la forma de ser de la persona, lo que no se ve. Pero si utilizo el otro, en otro sentido, nos permite preguntar la descripción de un objeto, de un lugar. En este caso tenemos what is your room like, que indica cómo es tu habitación. Ahí ustedes le van a describir de qué color son las paredes, que tiene ventanas, no tiene ventanas, de qué tamaño es y otras características más acerca de la habitación de cada uno de ustedes. Aquí tenemos otra que es what, que se utiliza con la determinación igual, look like al final. What, solo por sí solito, como question word, nos permite, o se traduce al español, en el sentido de cómo. Y este what nos permite preguntar cómo es una persona físicamente. Pero aquí la persona físicamente, cuando nosotros vamos a construir la oración, tenemos que ponerle al final look like para nosotros indicar que nosotros estamos preguntando de la parte física de la persona. Por ejemplo, what does your grandfather look like? ¿Cómo es tu abuelo, no es cierto? En este caso, este what look like nos permite preguntar sobre la parte física, mientras el what like solito nos permite preguntar acerca del carácter, la parte emocional de una persona. Hay que tener mucho cuidado con esas dos formas. Tenemos la siguiente estructura que es when, que se traduce como cuándo, en qué momento o periodo temporal, obviamente sucedió una actividad. Por ejemplo, when do you finish school? ¿Cuándo terminas la escuela? Está preguntando. Entonces, se cumple la determinación, lo que se le solicita, en qué momento o periodo temporal se desarrolla una determinada acción. En este caso, le está preguntando cuándo termina la escuela. Ahí le dice, when do you finish school? La siguiente where, que se traduce al español como dónde, se utiliza para describir en qué lugar sucedió una determinada acción. Por ejemplo, where is Mari? ¿Dónde está Mari? Entonces le está preguntando en qué lugar, relacionado al lugar, where is the Mari? ¿Dónde está Mari? El who, que se traduce al español como, nos permite determinar de qué manera estado de ánimo se encuentra una persona. Por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? Entonces, si estás bien, estás mal, entonces ustedes tienen que dar la respuesta. Y tenemos la siguiente who más un adjetivo. Who se traduce como cuánto o qué. Y nos permite preguntar por el grado de una cualidad. Por ejemplo, how deep is the ocean? ¿Qué profundidad tiene el océano? Ahí nosotros podemos, obviamente estamos con deep, que se traduce como profundidad. Este es un adjetivo. Entonces, un adjetivo descriptivo y por lo tanto está preguntando sobre la profundidad que tiene en este caso, el océano. Entonces, ahí está determinado la acción. How deep is the ocean? ¿Qué profundidad tiene el océano? Vamos a continuar con el resto de questions word. Tenemos la siguiente que es why, que se traduce al español por qué. Este nos permite determinar la causa, motivo o razón de ser de alguna actividad. Por ejemplo, why can't you jump? ¿Por qué no puedes saltar? Entonces, because, ahí le contesta con because. ¿Por qué? Porque algo le pasó, porque tiene algún problema, porque le duele el pie, qué sé yo. Entonces ahí le van explicando, why can't you jump? ¿Por qué no puedes saltar? Because, la contestación siempre con because. La siguiente was
se traduce de quién al español y nos permite determinar a qué persona pertenece una cosa. What is this book? Por ejemplo, con lo que les había dicho, de quién es este libro. What is this computer? ¿De quién es esta computadora? What is the car? ¿De cuál es este carro? Esta parte de book es la variable dentro de esta oración. Ustedes pueden variar dependiendo de lo que ustedes quieran saber. Si quieren saber de un lápiz, si quieren saber a quién pertenece una computadora, una casa, un escritorio, lo que sea, ustedes lo pueden simplemente variar ahí. Y le ponen el resto. What is this? Y obviamente cambian sobre lo que ustedes quieran preguntar. Y tenemos la última, que es en este caso, tenemos which. Which se traduce al español como cuál y como qué. Y nos sirve para preguntar acerca de un número limitado de posibilidades entre las cuales ustedes pueden escoger. Eso quiere decir entre dos objetos. ¿Qué tal te parece estas dos camisas, por ejemplo? ¿Cuál me queda mejor? Entonces ahí le va a determinar. O le pueden preguntar de estos dos autos, ¿cuál te parece mejor para comprar? Por ejemplo. Entonces se utiliza con which. Which season is your favorite? Which season is your favorite? Eso significa cuál es tu estación favorita, por ejemplo. Cuando hablamos de seasons. Ahí este seasons ustedes pueden cambiar. Pueden cambiar por carros, pueden cambiar por casas, pueden cambiar por camisas, lo que ustedes quieran preguntar entre dos opciones, las cuales ustedes quieran dar por opciones para escoger. Ahí ustedes utilizan el which. Estos son las questions word y recordemos que las questions word nos permiten 100% hacer preguntas. ¿Cuál es la característica fundamental de las questions word? Que estas no admiten preguntas cerradas. Eso quiere decir, no me admite decir sí y no me admite decir no, sino yo tengo que dar una respuesta abierta y contundente. Muchas de ellas se utiliza con el because. Ese nos permite determinar, nos permite hacer una serie de acciones en las cuales nosotros podemos dar un complemento, indicar el por qué. Por ejemplo, qué sé yo, ayer no cené, por ejemplo, ayer no cené porque llegué demasiado tarde. Entonces le estoy dando un por qué. Entonces, estas son las actividades en las cuales nosotros podemos desarrollar todas estas acciones, por una serie de actividades que nosotros podemos utilizar mucho con esta parte de las questions word. Entonces, vamos un poco más a ver una serie de actividades para dar por complemento de este proceso de actividades que nosotros tenemos dentro de esta clase. Ya, vamos a iniciar un poco más, vamos a ir reforzando el tema que nosotros hemos visto y que prácticamente es un tema que nosotros hemos visto desde la clase anterior y que nos ha permitido, obviamente, generar nuevas formas y nuevas estructuras de preguntas, las cuales obviamente nos permiten establecer diferentes criterios en cuanto a la formulación de preguntas, que es diferente con lo que hacemos, por ejemplo, con el verbo to be. El verbo to be sí admite respuestas con los adverbios afirmativo yes y negativo not, pero cuando hablamos con las questions word no permite la determinación o el uso de los adverbios tanto de afirmación como de negación. En cambio, en este sentido, las questions word tienen que dar un uso más amplio en relación a las respuestas. Vamos a ver a continuación, primero, ¿para qué sirven las questions word?
Los pronombres interrogativos, estos son pronombres interrogativos o questions word, son partículas que utilizamos en preguntas para solicitar información sobre un lugar, sobre una persona, sobre un objeto, un tiempo, lo que sea, lo que vayamos a preguntar. Utilizamos estas partículas dependiendo de si queremos preguntar por una persona, unas personas, cosas, lugares, tiempos, razones, maneras, cantidades o edades. ¿Dónde está el coche, por ejemplo? Entonces, ahí nosotros queremos saber, pero obviamente dentro del área de inglés. Ahora vamos a ver una vez más cuáles son y para qué nos sirven, por ejemplo. Iniciamos con who, que nos permite preguntar por una persona. Vamos a utilizar la partícula who o este pronombre. Ustedes ya saben, dentro de la estructura gramatical, son pronombres interrogativos o questions word. Y ya saben qué estructura tiene. Entonces, who se utiliza para preguntar por una persona. Vamos a utilizar la partícula who. Por ejemplo, ¿quién es esa mujer? Who is that woman? ¿Quién es esa mujer? Ahí nosotros vemos cómo está utilizado con la question word who. What, para preguntar por una cosa o idea, vamos a utilizar la partícula interrogativa what. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? What is his name? What is his name? ¿Cuál es su nombre? Ahí estamos utilizando igual la question word what. Vamos a la siguiente. En este caso tenemos which, que nos permite o nos sirve para preguntar por una cosa. También podemos utilizar la partícula interrogativa which para determinar este tipo de interrogaciones. Por ejemplo, ¿qué revista es tuya? Está indicando la pertenencia, le está preguntando, en este caso, sobre una cosa, a quién le pertenece. Dentro de esto podemos determinar que which es estructura dentro de la siguiente oración. Which magazine is yours? Él está preguntando qué revista es tuya. Which magazine is yours? Normalmente utilizamos esta partícula cuando hablamos de varias posibilidades. Cuando está en la mesa dos revistas, por ejemplo. Ahí le pregunto, which magazine is yours? Entonces estoy preguntando qué revista es tuya. Obviamente porque hay dos sobre la mesa. La siguiente, when, para preguntar por tiempo, vamos a utilizar la partícula when. Por ejemplo, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ahí utilizamos el when. Entonces ya ven cómo ustedes se utilizan. La siguiente, where, que nos permite preguntar por un lugar. Ahí va, cuando necesitamos preguntar por un lugar en específico, ahí utilizamos la partícula where. Por ejemplo, where is the park? ¿Dónde está el parque? Y eso ya nosotros ya habíamos visto en la clase anterior. Where is the park? La siguiente, why, se utiliza para preguntar por una razón. Ahí, cuando necesitamos preguntar la razón de una cosa, ahí utilizamos why. Por ejemplo, why is it broken? ¿Por qué está roto? What is it broken? ¿Por qué está roto? Entonces ahí tienen que indicarle el por qué. Y ya saben que por qué se traduce al inglés como because, para dar la contestación. Para responder necesitamos la partícula, justamente lo que les acabo de mencionar, because, para poder responder. ¿Por qué? ¿Por qué está roto? La siguiente, who, nos permite preguntar por la manera que vamos a utilizar la partícula. En este caso tenemos how are you, ¿cómo estás? Cuando necesito preguntar el estado de ánimo de una determinada persona. Ahí utilizamos el how are you. Y así como estas, nosotros hemos de seguir analizando en las siguientes clases, hemos de seguir viendo en las siguientes actividades. De esta manera nosotros hemos llegado ya a la parte final de esta unidad 4 y con esta cerramos ya todo el proceso. Tienen que estar pendientes. Yo me imagino que de lo que tengo entendido, el próximo año, eso quiere decir a partir de enero, ustedes van a tener el test correspondiente a esta unidad número 4. Entonces, de esta manera nosotros estaríamos pasando ya a la última unidad correspondiente a este periodo que ustedes tienen de noveno para pasar a décimo. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final de la presente clase. Me despido de ustedes, no sin antes desearles
que esta Navidad la pasen en compañía de su familia, que la bendición de nuestro Padre Celestial esté en vuestros hogares, con cada una de sus familias, y que todo lo que ustedes hayan programado para estas Navidades, especialmente compartir con las personas que menos tienen o con los familiares, sea de regocijo para cada uno de ustedes. Que recuerden que esta época es una época especial, que va más allá de la parte mercantilista, de la parte materialista, y obviamente que nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que hacemos es recordar el natalicio, el nacimiento. Por eso en Navidad se traduce como natividad. La Navidad es su palabra que se origina en la natividad, y natividad es nacimiento. Nacimiento de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo, que vino al mundo a redimirnos de nuestros pecados. Así que, señoras y señores, un fuerte abrazo, que tengan unas felices Navidades, los mejores deseos, y nos estaremos viendo en la próxima semana, en las próximas clases que nosotros tenemos en la siguiente semana. Una feliz noche y que descansen. Igualmente, listo, que pases bien. Feliz Navidad.